Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo. O sea, que existen, pero no viven. Oscar Wilde. Lo pronuncié bien hoy. Usted siempre pronuncia bien, a usted todo le queda bien, Concilieri. Amén. Yo, imitando al Concilieri, vengo con una frase de la literatura europea. Vengo con una frase de Anatole France que decía: la vida es un baile al que nos llevan, mas no nos invitan. Ah, sí, a veces hay una por ahí que dice así mismo que no sabía que la fiesta era disfraz y yo fui con mi cara auténtica. Cuando las fiestas son de disfraces. Así que muchas bendiciones a todos ustedes. En este día vamos a hablar de las torturas. Este va a ser el primer tema, luego tenemos otro tema porque hubo un accidente con un video que tenemos que grabarlo de nuevo. Un accidente culpa de mi memoria. Para no culparme yo mismo, lo voy a culpar a ella, que lo eliminé sin querer. Entonces, de la tortura no solamente carcelarias, porque si no, esto es historia, sino la tortura que hubieron en varios regímenes en nuestro país, de torturas y torturadores. Nos vamos a entender, así que muchas bendiciones y bienvenido pues a este gran programa con el doctor Espaillá Isaías, el pastor. Y aquí empieza el doctor. Don Isaías, cada día me enseña algo más. Y hoy me acaba de enseñar algo, nuevecito, ahora mismo. Admiro, don Isaías, la actitud que usted ha tomado ante el video. No haciéndose eco de esa comunicación sapia en la cual se desplazan las culpabilidades a la sociedad o los individuos. Sí. Don Isaías dijo: yo lo borré. Esto es así. Yo lo borré. La sociedad no es mediocre. Los dominicanos no son estúpidos. Yo lo borré. Don Isaías, dime pues. El 14 de junio acaba de pasar, recientemente. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana sin pena ni gloria? Un saludo especial a mi hermano Ñelo Martínez. Señores, y algo puntual a Bobby. Bobby le gustan esos temas. Bobby, un abrazo desde aquí. Bobby Ra. Hizo la pólvora. Un conjunto de gladiadores. Señor, ordene. Bobby Ra, que lo sigan ahí en YouTube, en Lucha Libre Sin Más, que él habla de la historia de la lucha libre, con él fue luchador también. Sigue pues. Entonces, don Isaías, vemos cómo pasó este 14 de junio, cómo pasó lo que hizo la hazaña del doctor José Horacio Rodríguez, Enrique Jiménez Moya, Enrique Betancourt, Florian Flores. Yo quiero decir Florian Félix. Hay una cuestión que vive diciendo don Isaías con respecto a nuestra joven democracia, y dice: lo malo de nuestra joven democracia es que podríamos perderla en cualquier momento, porque no conocemos su historia y no apreciamos su dimensión. Esos jóvenes del 14 de junio fueron jóvenes que pudieron haber vivido su juventud plena, llena de éxitos y de una calma piadosa, cristiana. Sin embargo, vinieron a República Dominicana a ofrecer su sangre valiente latinoamericana. Hoy que nos damos cuenta que el trujillismo quiere volver. Pero algo de lo que no se ha ido en República Dominicana son los torturadores, los sádicos, las personas que emplean la represión física extrema con fines confesionales o por el simple y llano placer de producir dolor. No solamente a nivel ideológico, sino como una conducta carcelaria históricamente perpetuada. Vemos torturadores y torturados. No solamente se torturan patriotas, se torturan reclusos, a veces sin razón. Yo puedo hablar de eso porque en el día de hoy me encuentro con una persona que sufrió tortura y hoy comparte esta plataforma.
Las injusticias se perpetúan en todo sistema que no aprende a apreciar sus logros en materia democrática. Sus logros en términos de derechos humanos. Sus logros en términos de derechos penitenciarios. Voy a citar a Roberto Santana, al que realmente no me causa ninguna admiración, pero en cierta ocasión dijo algo que era bien cierto. Valga la redundancia. Los reclusos son hombres, son mujeres, son padres de familia. Podrían ser ustedes. Los torturadores se han hecho famosos de una manera macabra en República Dominicana y tenemos de los años 50 a Manota, hasta Cantito Torres. Manota, al que no estamos hablando de Manota el puertorriqueño, estamos hablando del torturador dominicano, al que fue a ofrecerle la mano al doctor Aurelio Tavares Justo, Manuel Aurelio Tavares Justo, y él se la negó. Había participado en el asesinato de su esposa. Y vemos cómo la República Dominicana, en un ejercicio de amnesia, trata de extinguir ese recuerdo memorable y heroico. No tengo nada en contra del señor Roberto Salcedo, pero sé, y aquí viene el comentario de don Isaías el pastor. Hace poco porque relativamente tiene menos de 20 años, el Soberto, que es una especie de parque que existe en las inmediaciones de la Lincoln con Kennedy, ¿verdad? Uh-huh. Pero señores, el monumento a los héroes del 14 de junio y del desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo está abandonado en el centro de los héroes. Y en las vías neurálgicas de la capital, del distrito y de los diferentes Santo Domingo, no vemos ni siquiera una tarja. Yo fui al parque Manolo Tavares allá en Montecristi, bastante abandonado que está. Señores, la historia se repite como comedia. Pero como solía decir mi padre, el profesor Humberto Frías, también como tragedia. Sus cámaras. Hablando de tortura y de que el tiempo regresa de nuevo. Y el dominicano, que por tendencia naturalística es mal agradecido, porque olvida a sus grandes líderes. Inclusive se olvida de sus grandes vivos y lo quiere reconocer cuando ya son grandes muertos. Pero pasa el tiempo y se olvidan de las hazañas. Un ejemplo, los que andan en teteo, en rumba, sabor y conga, no saben cuánto costó la libertad con la que hoy andáis, con la que hoy se disfrutan. ¿Cuánto costó? Eso es igual que los cristianos predicadores del Evangelio de Jesucristo, los que saltan y brincan, los que se enriquecen. No saben cuánto costó la libertad de poder predicar hoy en cualquier lugar. Poder una bocina y con un micrófono y comenzar a predicar. Cuánta sangre le costó a hermanos aquí en Roma, en toda Europa, etcétera y etcétera, de la persecución, los asesinatos, mujeres, doncella enterrada viva, cristianos quemados, niños tirados y con su padre al Coliseo como espectáculo para que lo devorasen los leones, las fieras, y mucha gente se olvida de eso. Así se nos olvidamos de la lucha y los sufrimientos. Es tan así que Duarte sufrió y murió en el exilio, tuberculoso, en extremada pobreza. Se puede decir, abandonado solo, porque el dominicano tiene por tendencia naturalística el querer a los seres y las cosas solamente cuando las necesita y luego de ahí lo olvida. Pero acuérdense de algo,
que el trasero no va al baño una sola vez. Eso es un refrán de ya te saben cómo que se dice. Pero hay otra que dice, cuando bebe agua, no rompe el vaso porque te va a volver a dar sed. O sea, lo va a necesitar. Entonces, la historia de los pueblos, si se olvida, irremediablemente, volvemos a repetirlo. Porque lo que atacan, lo que quieren atacarnos, eso sí han leído la historia. Le vamos a hacer como le hicieron en tal tiempo. Y se repite esa historia porque nosotros no estamos atentos a las cosas que pasaron, ni le agradecemos nada a lo que hoy a los que nos liberaron de tales torturas. Un ejemplo, en los tiempos antiguos, los 12 años de Balaguer, un ejemplo, me contaban a mí, porque yo no estuve por ahí, pero conocía bastante gente, qué clase de torturas se utilizaban. Que también que todavía se hace tortura en el Palacio de la Policía y los destacamentos todavía, pero no con la gravedad, o sea, le íbamos bajando, no debiera existir ya, pero como ya se hace difícil utilizar el conocimiento y con la modernidad solamente en la ropa y en la bebida, sino también con las leyes y con las libertades, con la democracia, etcétera, etcétera. Y había un sitio que le decían el teleférico, me decían a mí que eso era unos mosquitos como así, una solitaria que el agua la gente la daba por la cintura, ahí lo metían días, con ratones y toda la cosa. Que cosas sencillas como cuando pollo al carbón, cebolla en la boca, y que la gente lo tuberculizaban a golpe. Ya te saben qué clase de tortura se daban antes, tanto psicológica como física. Y de alguna de esas cosas no lo hubiera librado, aún existe. No se puede decir que se está erradicada completamente. Abinader, es una de las cosas que debe erradicar también, la tortura policial. Despedir a los torturadores y que vengan los modernizadores. La gente que tenga una mentalidad moderna conforme a los nuevos tiempos de este mundo globalizado. Y entonces, y hablando ahí que está hablando de tortura, la tortura, quiero que me hable, por ejemplo, de la tortura de la 40, que esto fue en Cristo Rey, ¿verdad? Que estaba la 40, cuando Trujillo. Sí. Que ahí sacaban uñas, ahí sacaban dientes. La tortura en República Dominicana no es solamente la que sufrió el teniente Mesón, no. O la que en su momento recibió el mismo Jiménez Moya. Recuérdese que solamente 7 de 200 y pico de personas sobrevivieron al desembarco. Mayovanex anda por ahí y habla de ese tema. No, hay tortura en República Dominicana actualmente. Hay que reconocerle a Leonel Fernández, al maestro líder y guía, que el avance en terreno de derechos humanos ha sido uno de los presidentes que más afín se ha mostrado con esas situaciones. Pero don Isaías tuvo amigos cruelmente torturados y cruelmente asesinados bajo tortura. Reos, como decía en su momento Henry Charrier, si este sitio desaparece, existirá otro sitio donde se vandalice la humanidad del hombre por el hombre. Don Isaías tiene amigos que murieron bajo tortura. Don Isaías tuvo compañeros que fueron cruelmente torturados. Torturadores que andan por ahí, no es que han desaparecido. A veces pensamos que la tortura es algo de las dictaduras únicamente. No, se tortura mucho en democracia y en pseudodemocracia. Porque la tortura tiene que ver exactamente con la coerción de los derechos. Un país donde sus derechos no se pueden ejercer de manera efectiva siempre tendrá torturadores. Y es lo que dice don Isaías, y es como él le llama la atención a la juventud. Muchachos que están en el teteo, porque este es un buen momento para ser joven en República Dominicana. Los muchachos que andan en teteo, que andan en goce, que andan en baile, recuérdense que cualquier persona puede llegar en un momento, y es una de las razones por las que don Isaías hace esta clase de trabajo, puede llegar en un momento a lo que es la reclusión, donde se vulneren sus derechos y donde de una manera u otra puedan pasar por la peripecia del maltrato físico. Ese es el énfasis que hace don Isaías en estos programas.
Eso es el énfasis que hace don Isaías en que la juventud debe cultivarse, de que la juventud debe conocer sus derechos. Don Isaías recuerda la crueldad que se cometió con Enriquito. Una cuestión que en la penitenciaria dominicana es famosísima. Hoy los muchachos jóvenes se olvidan de eso. Pero yo le voy a decir una cosa que decía don Isaías hace un momentito, voy a redundar en esto. Y era sobre los cristianos. Los primeros cristianos predicaban en catacumbas. Después los cristianos predicaban en casas. Después predicaban en templos. Los próximos cristianos volverán a predicar en catacumbas. Se repetirá. Eso es transpólaselo a las libertades que hoy tenemos si no sabemos cuidarlas. Eso es profecía. ¿Sabe que la policía también ha recibido desde los tiempos de Trujillo, que fue una cosa que no se eliminó con el cambio de Trujillo, porque continuó Balaguer, con ese poder dándose a la policía, y hoy aún le permanece? Permanece en ellos. Ellos se creen que ellos son lo que pueden hacer de todo y con todo. Porque también estamos yendo, la policía fue creada y la guardia en aquellos tiempos por gente analfabeta que lo enganchaban porque le dio un chivo el general, el papá, una becerra, un novillo, etcétera y etcétera. Y un ejemplo, Cecilio es un ejemplo de eso. Cecilio lo dice él mismo. Él se enganchó siendo analfabeto, le aprendió dentro de prisión y fue en estos tiempos cercanos, no muy lejanos. Entonces, con ese poder que no se podía erradicar, otra cosa que podía erradicar Abinader, es el poder policial sobre la ciudadanía. Es ley y orden. Ordenar para hacer cumplir la ley. No se llama establecer un terror psicológico que cuando tú ves a un policía, en vez de sentirte seguro, sentirte amenazado y con temor. Entonces, sobre tortura, un ejemplo en el Palacio, en estos tiempos, que Nuria hizo inclusive una investigación sobre eso, un programa hace mucho tiempo sobre un capitán que hoy en día es general retirado ya, retiraron hace mucho, creo que Lionel lo retiró, que se le daba golpe a esta mujer embarazada. Poníamos a las mujeres paradas en la ventana hasta desnudas, que amanecieran ahí, a una de las Jacinto y la Concha hizo que abortara. Que yo veía gente, eso no que me lo contaron, sino que yo mismo lo vi, como dice la bachata de Luis Vargas. Fue que yo mismo la vi, de Luis Vargas yo creo que. Entonces, que yo veía yo sentado afuera, porque él usaba un sistema psicológico, que a todo lo que le iba a dar lo sentaba afuera, lo entraba uno por uno, para que tú oyeras los gritos del otro. Y yo veía gente como salían así, con eso hinchado, gente que murieron tuberculizados por él. Como mencionó Enriquito, un ejemplo, como mataron a muchísima gente por sencillez allí en La Victoria, chuchazo limpio, para que hoy en día la juventud se recuerde de que eso aconteció, para que no le vuelva a acontecer y estén siempre atentos para que no permitan que eso acontezca de nuevo. ¿Tú te imaginas, doctor Espaillá, que la juventud fuera estudiosa y a la vez vaya a su fin de semana al teteo? ¿Tú sabes los problemas que se evitarían dentro de los mismos teteos? No tuviera que estar la gente en para, porque tuvieran otro tipo de armonía mental y otro tipo de análisis mental, otro tipo de analizar la vida, porque tienen estudios. Pero dejar los estudios para tomar la calle sin estudio, porque hasta para estar en la calle hay que ser estudiado. Porque si tú estás en la calle sin estudio, te va a gobernar, te va a administrar, te va a controlar, te va a dirigir el que tiene los estudios. Sea de la calle, sea de lo que sea, pero que si tiene los estudios, pasa. Por eso tú vas a las prisiones y cuando estás allá y te das cuenta de esos capos que tienen muchos millones que no parecen de barrio, porque se van educando dentro del sitio donde ellos se mueven, los lugares, su alrededor, se van llenando de personas con intelecto. Hay personas que tienen el poder, pero no tienen la inteligencia, el conocimiento de las cosas, y ponen al lado a uno que sí la tenga. Tiene su computadora humana, porque nadie lo hace solo. Porque si tú eres bruto y el que está al lado tuyo es bruto también, te va a decir todo que sí, porque es lo que te está viendo a ti al jefe. Él no está viendo que es el jefe y eso fue lo que dijo y hay que hacerlo. No, tiene que tener al lado una persona que sea tu amigo,
porque el amigo no le tiene miedo al otro. O sea, no va a hacer nada por temor, sino que te va a decir así, no, espérate, así, así. Porque cuando tú haces algo en la vida, lo que tú más debes procurar es la permanencia de ese algo que tú estás haciendo en continuarlo. No que llegué, yo fui fulano y ya pasó, porque fui bruto. Entonces la inteligencia se utiliza para eso, para permanecer. Tortura y torturadores. Yo iba a escribir un libro que se llamaba ¿Quiénes son más? Bueno, porque el que sienta en el juez que condena a muerte, a uno que mató también, pero lo condenaron a muerte, sea por la lesión letal o por la inyección letal o por la silla eléctrica, el juez mandó a matar a esta persona. Entonces, ¿quién es más asesino? ¿El juez, el que baja el switch, el que inyecta, o el que está sentado recibiendo la inyección, o el que está sentado esperando los voltios, que le bajen todos los voltios? Creo que los jueces y los que bajan los switches y todo lo que apoyen esto son más asesinos que esto. Porque estos son asesinos de asesinos. Entonces, como la mayoría de los países son cristianos, de lo que yo estoy hablando, Estados Unidos, etcétera, etcétera, van a misa, van a culto, entonces se olvidan de un versículo bíblico, de un mandamiento, en Éxodo 20, y lo dice en plural, que para mí lo que más lo cumple son los krishna, porque dice que no se comen un huevo porque de él nacerá un ser, que dice no matarás, que inclusive es el versículo más corto del Antiguo Testamento, y el del Nuevo es y Jesús lloró. Creo que cada uno tiene 9 letras, que son los más cortos de la Biblia. No matarás. Creo que está en Éxodo 20:13, o sea, en plural. Entonces, si tú le pagas, como cuando me preguntan, ¿los cuernos se pagan, se perdonan o se cobran con lo mismo? Yo le he contestado a Chica en un comentario, si tú le metes cuerno al que te metió cuerno, que hay diferencia entre tú y él. El deber suyo es perdonar. Perdonar no significa que usted permanezca con la persona. Usted perdona y se va, pero con la frente en alta. Porque después que usted ya lo hizo por aquello, ya también usted es una cuerdera o usted es un cuerdero, etcétera. Entonces se despide con honores. Usted va a ser memorable dentro de las féminas. Digo, vamos a dejarlo aquí, cariño, yo te perdono eso. Yo pudo haber sido un desliz, ok, pero lo dejamos aquí. Porque, como quiera, si la relación sigue, va a seguir sin confianza. Y cuando la confianza murió, puede ser que la confianza también mate el amor. Entonces, así mismo pasa en el mundo tiguerial también. Y en el mundo también que no es tiguerial, hay tortura psicológica. Cuando usted va a conseguir un trabajo, porque la tipa es fea, no le dan un trabajo, la ponen para atrás, siendo más preparada que la que está delante, porque tiene culito y tetica, bien bonitilla, y es que la trae a la jefe y para atraer público de que así, no con la inteligencia. Entonces ya tú estás torturando mentalmente, psicológicamente a un ser que se sacrificó para aprender. Entonces, a los muchachos de los barrios, pues hagan todo lo que te quieren, pero no dejen de educarse, no dejen de estudiar, porque así tendrán conocimiento de las cosas. Por eso existe mucho la pobreza, porque nadie va a erradicar la pobreza, porque los pobres hay que mantenerlo con esperanza, porque ellos son los que dan los votos, aquellos que le dan la supuesta esperanza, que nunca llega, pero lo mantienen ahí, porque si entonces suben a la riqueza, se vuelven más estudiosos y comprendedores de las cosas, y en vez de querer a lo que le daban esperanza, lo que lo van a aborrecer y hacer sus enemigos. Por eso a poco logran salir de la pobreza, porque los gobiernos quieren que nos mantengamos así, y esa es la mayor tortura de los torturadores. Diga pues. Mira, hay una cosa importante que decía don Isaías en el abordaje que él hace sobre el dilema o la paradoja entre el juez, el verdugo y el acusado. Hay 2 libros interesantes sobre ese tema que a la juventud que le interese leerlo se lo voy a recomendar. El primero es Crimen y Castigo y el segundo es El extranjero. Hay algo importante que está diciendo don Isaías ahora mismo, y es que existe un contubernio entre esa prensa coadyuvada, esa prensa maridada,
esa comunicación, porque hay que diferenciar entre prensa y comunicación, esa comunicación maleada que busca view, no informar, que se excusa y no pide perdón, que culpa y no se excusa. Esa prensa, esa comunicación que trata de mantener a nuestros jóvenes enclaustrados. Y algo importante que decía Don Isaías hace un momentito, el que te gobierna, el que está en el asunto, no ignora. Él procura que tú seas ignorante, él no va a ignorar nunca, él se mantiene bien informado, porque él necesita vender tu futuro. Eso es importante de reconocer. Le pasa al otro, la tortura nunca llega donde mí hasta que no te llegan. Los derechos no se le vulneran a nadie hasta que no se te vulneran los tuyos. Cualquiera se le puede vulnerar sus derechos y dicho sea de paso, se vulneran día a día. Vivimos ante el abuso inminente, ante la posibilidad de que se te pise en esta joven democracia dominicana. Don Isaías sabe de tortura. Bastante. Porque él vio morir gente. Hay una anécdota que don Isaías no hace. Es propia de él. Yo solamente voy a dar una partecita. Había un famoso torturador, un famoso abusón, en una de las cárceles en la que pernoctó don Isaías, que decía: el que me sobrevive a una golpeada, yo lo indulto. Sus golpizas eran tan letales que aquel que las sobrevivía, él lo indultaba. Sí. La época en que don Isaías vivió su juventud no era esta época. No, Brucachú. Es una gran época para ser joven. Pero es una época hermosa para ser joven, aunque las desigualdades aún siguen siendo abismales. Déjame decirte algo. Carlos, el papá del doctor, amigo de nosotros, él te puede decir. Papá de Polanco. Sí, de Polanco. Él te puede decir el cómodo. Una uña en el ojo de que él la tiene. Cuando estaba, eso se le provocó cuando estaban en Monteplata, que ellos tenían que, cuando lo sacaban al patio, del agua que pisaba la vaca en el lodo, sacarla y después ocurrirla esa y meterla en paño, que cuando tú llegabas, busca la 20, si tú sabes está la 20 y palo, y sabes la gente que murieron también ahí por el coronel Cheo, a puro golpe, que no murieron de una vez, sino que la causa de la muerte le provino de esos golpes recibidos, como le murió Enriquito por la pelea que le dio tanto Cheo como se la dio también este muchacho Díaz Pérez. Entonces, hoy en día que ustedes no están padeciendo de este tipo de tortura, que ahora la tortura es el dinero, que caminar, ya que usted camina se libera de muchas cosas, hasta de cuchillos que le agarre y cosas así, pero en aquellos tiempos no era así. Entonces, sean un poco más percibidos y llenen el cerebro de buenos conocimientos para que sepan cómo liberarse o cómo no caer en ser torturado. Y para que estén pendientes siempre, para que esto no le acontezca. Porque si algún día se arma algo allá en nuestro país, nuestra juventud no está preparada para eso, solamente para correr. Y eso yo lo sé. Porque ahí no es teteo, ahí es bla, 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 y los bla, bla, bla no tienen ojos. Y ya nos despedimos aquí, que ya no queda, saludamos aquí a Madame Lolo la Única, y a Pote, ya en New York, y a Moreno 31, que pronto se entrevistará con Luis Peralta TV, que va hacia New York en estos días, y ya están sí, están esos contactos, ya están hechos, ya están hasta publicadas las cosas desde la entrevista. Mi amigo Pote, el New York, que era policía, que siempre anda con él, con Moreno 31, ya se puso en contacto con Luis Peralta TV. Así que a Madame Lolo la Única también por igual, a Asensio, Juan Asensio, Juan García, Elvis Rodríguez. Al Tigre retirado, al antipariguayo, que tengo mucho que no lo veo comentando. Sí. ¿Verdad? Sí. Así que muchas bendiciones y nos vemos en otra entrega de Isaías el Pastor, en unión con el doctor Espaillá y Olé.